Bueno, bienvenidos a todos los que estáis aquí en esta hora y los que vais a estar viéndonos a través de alguna red social. Esta semana quiero compartir con vosotros algo que durante estos días veníamos ya preparando, que tiene que ver con la llamada guerra, la lucha espiritual. Y en el estudio que teníamos en estos días, como digo, volvimos a repasar un pasaje de las Escrituras que vamos a leer como introducción, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versos del 26 al 39. Versos del 26 al 39, que es una historia de uno de los sucesos de Jesús que narra el Evangelio de Lucas. Y dice así que arribaron, es decir, llegaron a la ribera de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Así que había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Así que los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato de cerdos se precipitó por el despeñadero al lago. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Tuvieron miedo y entonces los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Evidentemente, hasta aquí la lectura, evidentemente para muchos de nosotros el testimonio que podemos dar es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y habiendo experimentado, como decía el domingo anterior, mostrando a todo el mundo nuestras llagas, nuestras marcas, nuestro costado traspasado, intentando que las personas puedan entender la obra de Cristo en nuestras vidas. Una obra poderosa de cambio. Y cuando experimentamos esto, llegamos a entender perfectamente cómo estaba nuestra vida. Y hay una apertura en nuestro interior, en nuestro mundo espiritual, para discernir cuándo lo que está en nosotros son tinieblas y lo que está en nosotros es luz. Podemos comparar y entender lo que hemos vivido ahora. Por eso Jesús, una de las cosas que podemos aprender de esta lectura es que realmente es muy importante que nosotros demos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pero yo me quiero enfocar ahora en este tiempo, que es el mes de octubre, que estamos cerca de la celebración de Halloween y que ya todos los comercios empiezan a adornar todas aquellas cosas con esa aparente inocencia, y donde en los colegios, en los institutos, en las calles, todo se genera una celebración o una asistencia, o asistimos
a lo que se llama un proceso en medio de una cultura quizá de muerte, como digo, en apariencia de inocencia. Y por eso yo quiero que como iglesia podamos entender que algo que está pasando, la realidad es que hay un mundo espiritual y que lo sobrenatural solo tiene dos espacios. O viene de Dios o no viene de Dios, y le vamos a decir que viene del infierno. Parece que hablar de estos temas es un tema delicado, y a través quizá de un vídeo, pues quizá puede ser más delicado todavía. Pero necesitamos conocer un poco, apenas para saber qué es lo que está pasando, y si verdaderamente esos dos mundos existen, pues conocer cómo poder vivir en aquello que nos bendice, en aquello que nos llena, en la esperanza de nuestra vida, y no tener que estar esclavizados a una cultura del temor, del miedo, del terror y de la muerte, que va dando pasos y va creciendo de una forma aparentemente inocente, pero se va cobrando impuestos. En el mundo espiritual no hay nada neutro. Todo lo que tú hagas en esta vida tiene una repercusión en el mundo espiritual, aunque no creas en él. De hecho, ni siquiera tenemos un control sobre lo que puede ser la vida. Hay un momento en el que el hombre, por mucho que se afane, sabemos que tenemos que partir de esta vida. Y como digo, necesitamos conocer qué es lo que está pasando. Porque hay muchas personas que están en continuos espacios de tristeza, en momentos de ira, parece que las cosas no van bien, no crecen, no avanzan, porque hay a veces situaciones tan anómalas en las vidas, y uno dice, bueno, yo creo, yo soy religioso, yo voy a misa, yo voy a la iglesia evangélica, a la iglesia cristiana, a la iglesia católica, no sé, donde sea, pero sin embargo hay algo en mi vida que no está andando bien. Esta historia, como otras que hay en las Escrituras, nos está revelando que Jesucristo, el autor y salvación, el autor de la salvación de los seres humanos y de la humanidad, el Hijo de Dios hecho carne, que ha venido a liberarnos del pecado, una de las actividades principales que desarrolla en su vida es liberar a las personas de la opresión, de la maldad, de la opresión del lado oscuro, vamos a llamarlo así. La lucha del bien y del mal siempre ha estado permanente y estará permanente. Y pretender que somos neutros a eso no es cierto. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta hora y a través de las Escrituras. Y perdona que esté intentando, quizá no soy lo suficientemente claro en esta introducción. Yo quiero hacerte consciente del poder y la fuerza que también tienen las tinieblas sobre tu vida. Y quiero hacerte consciente del poder de Jesucristo. Y si el mundo sobrenatural no viene de Jesucristo, viene de otro lado. Y por lo tanto, lo único que te puede hacer bien, todo don perfecto viene de Dios, es la bendición y el poder de Cristo, que vino para salvarnos, para liberar y no para condenarnos. Necesitamos vivir conscientes de todo esto, porque cada vez es más las personas que dicen, bueno, esto no importa, esto es insignificante, esto no sirve para nada, y necesitas conocer lo que dice la ley de Dios. Y quizá como en algún momento en las Escrituras hay en 1 Corintios 11, cuando Pablo está hablando de la celebración de la Cena del Señor, dice que aquellos que no discernían, aquellos que tomaban del pan y del vino, de esa Santa Cena, de una forma inconsciente o sin tomarse en serio lo que estaban haciendo, dice que estaban acumulando enfermedad y una cierta maldición sobre su vida. Dice, algunos duermen y algunos, como diciendo, algunos han muerto por no tomarse en serio todas estas cosas. No podemos ir por ahí asustados porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es y Dios tiene cuidado de nosotros, nuestros días están en manos de Dios. Pero sí que debemos de estar preocupados para no desarrollar lo malo en nuestras vidas a través de actitudes que nosotros podemos tener. Jesús, por lo tanto, se enfrenta y habla con este hombre que ya no solo estaba atormentado, influenciado, sino que había llegado a un punto en el que las tinieblas eran parte de su vida. Prefiero utilizar ese término que no otros.
Pero lo que dice ahí, que el mundo espiritual tomaba fuerza en él, y ahí cómo se llaman todos aquellos elementos extraños que había en la vida de aquella persona. Legión, porque bueno, imagínate, no sé, ¿cuántas serían una legión? 6.000, 5.000, no sé, unos cuantos miles. Pero no sé si eran tantos, pero el caso es que estaban y ocuparon aquellos cuerpos de los cerdos y fueron y cayeron todos al agua y allí murieron. Y aquella gente prefirió, esto es la enseñanza de esta historia, aquella gente prefirió que Jesús se fuera de allí antes que renunciar a una forma de vida. ¿Por qué? Porque el criar cerdos quizá era su forma de vida. Y eso puede ocurrir, que tú en tu vida estés dando lugar a cosas del infierno y que no quieras renunciar a ellos porque realmente te producen placer y estás a gusto como estás. Pero por otro lado, estás anhelando tener paz en tu corazón, estás anhelando tener salud, prosperidad y que de alguna manera se vaya esa tormenta permanente que está sobre tu vida, esa niebla permanente que está sobre tu vida. A veces, como digo, las circunstancias difíciles de nuestra vida son ocasionadas por otras razones, sociales, culturales, por pérdidas, por accidentes, pero en muchas ocasiones ese malestar interior que trasvasa, que trasciende a lo natural, viene dado sobre todo por una falta de entendimiento y por albergar en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, en nuestro alma, aquellas cosas que no se corresponden. El Espíritu Santo es el que libera, es el que cambia, el que sana y el que restaura nuestra vida. Y si tú quieres que Cristo haga algo en tu vida, tú tienes que romper aquellos pactos que lo que hacen es retenerte en las tinieblas. Debemos conocer algunas advertencias que la palabra de Dios hace sobre todo esto. Debemos de conocer algunas advertencias como, o mejor dicho, no solo advertencias, sino qué es lo que Dios está diciendo sobre todo esto. Claro, Dios habla de lo que el hombre tiene que hacer. Nos da una ley, cómo cumplirla, pero sí que nos dice, cuidado con esto. No es negociable. Ese es el tema. Nosotros nos creemos que porque estamos en la era digital, el mundo espiritual ya ha pasado y no tiene trascendencia. Error. Porque el hombre sigue siendo en esencia lo que fue en un principio. Mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 18 del Deuteronomio. Y mira, es importante, porque todo este capítulo en sí es cuando Dios está determinando a su pueblo y está poniendo unas bases fundamentales, dándoles la ley y formas y costumbres para que ellos vivan en ello. Pero dice así, desde el verso 9, te voy a leer 5 versículos. Dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, recuerda también que cuando hablamos de tierra, estamos hablando espiritualmente del alma, del interior también. Dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No me importa que todo el mundo lo está haciendo. No me importa que sea la costumbre de las civilizaciones sajonas o anglosajonas o que sea costumbre de los pueblos ancestrales, de los mayas, de los incas, de los aztecas, de los romanos, me da igual. Dice que no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y Dios dice que son abominaciones. Son costumbres y formas que por muy bonitos que nos pueda parecer hoy en día, son abominaciones. Es decir, destruyen la bondad y la bendición que Dios ha puesto en el ser humano. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo y a su hija por fuego. ¿Qué era pasar por fuego? Pues eran costumbres paganas que realmente les pasaban por fuego, les dedicaban a otros dioses, a Moloch, a otros dioses. No me quiero parar en todo esto porque me llevaría toda esta hora. Pero eran costumbres donde sus hijos eran puestos en riesgo para ser entregados a la influencia de demonios o ídolos o dioses. Como una reclamación que el mundo espiritual hace de la vida. Mira, el mundo espiritual oscuro, el mundo de las tinieblas, el mundo de Satanás, el mundo del infierno, siempre reclama una sangre y siempre reclama un sacrificio. Siempre pide vida.
se alimenta de vida, se alimenta de sangre. Ese vampirito que viene a llevarse la sangre de la vida, es decir, la vida. Ahora, sin embargo, lo que el reino de la luz trae es a Jesucristo que derrama su sangre para que no haya que derramar sangre más. Para que ya no más haya que derramar, tenga que ser derramada la sangre inocente. Jesús es la sangre y por eso dice la Biblia que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Sin embargo, el reino de las tinieblas no es así. Siempre va a reclamar sangre. Nunca vas a recibir de las tinieblas nada gratis, ni un vaso de agua. Y eso es algo que tienes que entender en este tiempo. Porque aunque tú tengas todas las costumbres, va a haber un momento en el que tú dices, no pasa nada, y esta costumbre, ¿por qué? Si pasamos por aquí, me pongo esto, y llevo esto, y hablo esto, y veo esto, y comento y tal. No pasa nada porque yo sé en quién he creído. No, el origen, el destino de eso es precisamente... Por favor, no sé si me podéis traer un poquito de agua. Gracias. El origen de todo esto precisamente tiene que ver con el dar a nuestros hijos. Cuando les ofreces a un ídolo. Hemos sido ofrecidos, yo he sido ofrecido a una estatua para que me protegiese, un ídolo. Hemos ido a lugares donde había idolatría, donde las personas se flagelan, caminan de rodillas, hacen ofrendas a ídolos. Pero lo que dice la Biblia es que Cristo es el sacrificio suficiente. Aleluya. Él es más que suficiente. Eso no lo dice el lado oscuro de la vida. Eso no lo dicen las tinieblas. Es Cristo quien lo está diciendo. Que ha sido consumado, que ha sido perdonado tu pecado. Y que realmente en nosotros ahora, dice, tu hijo no le puedes pasar por fuego. Es un mandamiento que Dios nos está dando, hermanos y amigos. Ni quien practique la adivinación. La adivinación tiene que ver con interpretar los tiempos, con alcanzar, con buscar una revelación de lo que va a acontecer desde las tinieblas. Es una imitación solemne de los dones de ciencia y de profecía. Ni agorero, alguien que se dedica a interpretar los cielos y las tinieblas en tu contra, quizás leer los horóscopos, quizás a marcar el destino de tu vida. Gracias. Ni agorero, ni sortílego. Esta influencia de estar en la suerte. ¿Qué suerte tengo? ¿Qué suerte no tengo? No, si tú estás en la luz, no dependes de la suerte. No dependes de lo que otros te digan. Tú estás bendecido en Jesucristo. Ya eres un bendito. Ya eres bendecido en Cristo Jesús. Ni hechicero. La hechicería es una manipulación de las estructuras espirituales con apariencia de espiritualidad, pero que te llevan, pero que no nacen de Dios. Ni encantador, ni adivino. Ya sabéis esta película Encanto, ¿qué encanto? Un encantamiento. Cuántos cuentos, cuántas fábulas tienen que ver con los encantamientos. Ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. ¿Qué es eso de hablar con los muertos? Dedicar, aparecer, buscar los tiempos, evocar a los muertos, hablar como si estuvieran aquí. Yo entiendo que en procesos de duelo esto pueda ocurrir en nuestra vida. Es una forma quizá de desahogo, pero al cabo del tiempo, al año, a los 2 años, a los 10 años, hablamos como si estuvieran ahí. Porque es, y mira lo que dice la palabra, es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Lo dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Tú quieres ser obediente a la palabra de Dios? Aplica esto. Aplícalo. No hay más que hablar. Bueno, es que Dios es... Bueno, si tú crees que Dios es muy duro, entonces no digas que crees en Él, que le sigues y que todo lo que Él te diga lo harás. Es abominación al Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, mira lo que dice la palabra, el Señor tu Dios echó a estas naciones de delante de ti. Esa fue la razón, que en lugar de servir a Dios, al Dios de la gracia, del amor, que nos hizo a su imagen y semejanza, el ser humano decidió seguir
aquel con el que hicimos un pacto, llamada la serpiente en Génesis. Lucifer, Satanás, tomó un disfraz, tomó una apariencia para seducirnos y que nos rebelásemos contra Dios. Y como consecuencia de aquello se abrió la ventana del bien y del mal. Comimos de ese árbol y el mal empezó a entrar en nosotros. Y ahora están esos dos alimentos en nuestra mesa, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El fruto del bien, el fruto del mal. El árbol del bien y del mal, del cual comemos. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, el Señor tu Dios echa estas naciones delante de ti. Por lo tanto, dice, perfecto serás delante del Señor tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Lo tienes ahí en la Biblia. Si lo has leído, no lo leas solo en la pantalla. Léelo en tu Biblia, en tu papel. Léete el capítulo 18. Bueno, debes de leer la Biblia. Claro que sí. Nada es despreciable ni nada es desechable, pero precisamente para estos temas debe de ser tratado. Mira, más adelante, Levítico 19, otro de los libros de Génesis, donde pone Dios el fundamento en su pueblo, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Esto es importante. Razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. Es decir, yo no tengo que matar a nadie. Recuerda que el mandamiento de la ley de Dios, uno de ellos es no matarás. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo el Señor. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros, vuelvo a repetirlo, ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. ¿Hola? Porque esto no solamente ocurre en África y en las Américas y en Asia. Es que ahora ya se ha puesto de moda años atrás entre nuestros jóvenes las dichosas marcas. El tatuaje. Por cierto, recomiendo un artículo en el OK Diario que habla sobre los riesgos de los tatuajes y cómo afectan al sistema inmune de las personas. No, ya no lo decimos en la iglesia, sino que ya es algo que se está publicando y se está empezando a manifestar. Cómo afecta a tu sistema inmune, cómo trastorna, cómo confunde a tu organismo de defensa. Muy interesante para que aquellos que tengáis deseo de saberlo lo podáis saber. No haréis rasguños en vuestro cuerpo, yo el Señor. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Bueno, esta es otra parte importante ya, que tiene que ver con todo ese movimiento que hay de libertad hacia el lado espiritual, pero también una permisibilidad moral no cristiana. Mis días de reposo guardaréis, mi santuario tendréis en reverencia. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, hola, contaminándoos con ellos. Yo el Señor vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo el Señor. Éxodo 22, 18 dice que a la hechicera no dejarás que viva. Hay una experiencia ahí en las Escrituras de un rey que en su orgullo, en su soberbia, llamado Saúl, terminó los tiempos yendo a un lugar que se llamaba Endor, Fuentes, y a una hechicera que estaba camuflada para que le trajese los espíritus, los demonios disfrazados de aquellos, para poder hablar con ellos, con los antepasados, a ver qué tenía que hacer. Pero al final su destino estaba en la muerte, porque el que juega con fuego tarde o temprano se quema. Y nosotros, como digo, quizá tú que estás viendo todo esto, que estás viendo este mensaje, que lo estás escuchando, digas, esto no va conmigo, yo tengo las cosas claras. Pues mira, está muy bien. Si las tienes claras, permanece en ello. Que Dios te bendiga y te prospere. Pero si no lo tienes todo claro, dice la palabra, aquí hemos leído, que seas perfecto. No tiene que entrar ni un solo detalle por el cual tú le estés dando una puerta abierta, le estés dando una rendija para que entre el mal.
Quizá ahora no tanto, quizá uno me se ha relajado, pero yo creo que la primera vez que yo fui a África tenía tanto miedo de la malaria, de los mosquitos, que estaba untado de repelente completamente. Y en aquel tiempo no había muchos repelentes buenos y entonces era cremoso, aceitoso y un calor que hacía sofocando. Y cuando me metía en la cama intentando que no hubiese ninguna rendija, mirando la mosquitera, las rendijas, no ponía mis pies en el suelo por si acaso. Estaba preocupado de que en ningún momento me pudiese alcanzar un mosquito, la enfermedad o la infección. Y algunos nos pueden llamar radicales y extremistas, pero esto, como digo, hay que ir sumando a lo largo de la vida. Porque, como digo, el infierno siempre va a cobrar su impuesto. Y ahora en estos tiempos, como digo, donde ahora es esto que estamos hablando, pero después serán otras cosas. Vas a algunas ciudades, algunos países. Yo estoy asombrado cómo ha proliferado en México, cómo está creciendo la iglesia. Desde luego estoy impresionado, impactado por la iglesia de Jesucristo, como ha crecido en las últimas décadas. Pero está proliferando tremendamente la cultura de la Santa Muerte. Como a veces incluso en las tiendas, en los aeropuertos, las tiendas de moda, caras, boutique, está ahí esa calavera que representa la muerte. Eso es lo que representa una calavera, o los huesos, sí, el pirata, jiji, jojo, pero al fin y al cabo el sentido de eso, el mensaje prioritario, la relación de ese símbolo es una relación con la muerte. Ese esqueleto con la guadaña es un símbolo de una muerte y una muerte sin esperanza. Todo esto está creciendo en nuestro medio. Gracias a Dios que los padres cada vez se van levantando más y dicen, yo a mi hijo no le tengo por qué llevar a celebrar esta fiesta de Halloween. Yo no voy a permitir que esto ocurra. Mi hijo no ve esto, no ve lo otro, no ve lo de más allá. No, mi hija no va, no participa. Pero nosotros también, después de lo leído, tenemos que saber cómo está ocurriendo todo esto. Por defecto, el ser humano, desde que nace, le va a ser más fácil vivir cerca de las tinieblas que cerca de la luz. Por defecto, la tendencia natural de cualquiera dice, bueno, es que hay gente en los países comunistas que nunca han oído hablar de Dios, que son buena gente. Claro, no lo dudo, porque en medio de todos esos países permanecen con algunos valores de la cristiandad. Y son esos valores de la honradez, del cuidado, incluso del amor al prójimo, de los que se mantienen y viven. Pero la tendencia es ir, si tú quitas la ley del Señor, el mundo se destruye. La tendencia de este mundo que aparentemente se va levantando es porque realmente están buscando una decadencia en los principios de la palabra de Dios. Por tanto, tenemos que entender que el mundo espiritual se desarrolla más hacia lo oscuro que hacia el otro lado. No puedes permanecer neutral. Te vas a tener que estar siempre defendiendo de algo para estar ahí. Y cuidado, porque muchos en este tiempo están viviendo una vida gris. Es muy común que pasemos tiempo en la frontera. Hemos pasado de culturas y de sociedades tremendamente supersticiosas, tremendamente temerosas y asustadizas, con cualquier cosa, con cualquier movimiento, un miedo tremendo, atroz, incluso a Dios mismo. Nos hemos pasado a vivir una irreverencia y una falta de consideración y de temor de las consecuencias que tienen los pactos pequeños o grandes que hacemos con las tinieblas. Si tú a tu hijo le vistes de demonio, tú realmente estás hablando, estás haciendo un pacto para que tu niño sea demonio, para que le identifique. La ropa identifica a las personas. Tú dices, bueno, no importa, pero es que las tinieblas no interpretan esto así. Interpretan como una consagración. Es como cuando tú le pones al que el que tiene que llevar uniforme al colegio, cuando tú ves al niño andando por la calle, le ves con un uniforme del colegio Tirindiki, entonces tú sabes que es del colegio Tirindiki. No dice el niño, no, me pongo el uniforme de Tirindiki, pero realmente yo voy al Turunduku. No, esto no funciona así. Te identifica tu forma de vivir, tu forma de vestir, tu forma de hacer las cosas. Y recuerda esto, las tinieblas, como vamos a leer,
no van a hacer ningún pacto, no van a saltarse por alto ninguno de los pactos que tú hagas con ellos. El único que realmente ha dado su vida por nosotros ha sido Jesucristo. En el mundo espiritual no existe la penumbra. No habla la Biblia. De hecho, dice la Escritura, porque no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza se defiende en las Escrituras como un estado de frialdad. No puede haber sombras, luz o tinieblas, hombre viejo, hombre nuevo. O estás en la carne o estás en el espíritu. No estás en el pecado, no, la carne o el espíritu. Y esa definición nos tiene que llevar a saber que hay dos mundos. Hay un Dios que nos ha creado y hay un ser bien hecho, bien creado, que se rebeló contra Dios y otro ser que Dios creó, como es el ser humano, que también se rebeló y se asoció con su amigo Satanasio. Quiero citaros algunas cuestiones que desarrollan bien y que nos llevan a adoptar el mal en nuestras propias vidas. Y bueno, pues cito algunas de ellas porque habría muchas para hablar, pero una de las primeras actuaciones que va a hacer que se desarrolle ese lado oscuro de tu vida, como dice en la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? El lado oscuro de la fuerza, el lado oscuro que tenemos cada uno. Me gusta esa definición, pues es una forma de hablar y de poderlo entender, ¿verdad? Pero, número uno, quiero hablarte de que el abandono de la ley de Dios y de su luz, ¿vale? Y nos vamos acercando a las tinieblas, como le pasó a Lot, acercándose a Sodoma y Gomorra, al final quedó preso y perdió todo lo que tenía. Y eso ocurre cuando vamos dejando la ley de Dios, vamos dejando su palabra, vamos dejando las relaciones y las amistades que nos pueden acercar a las cosas de Dios y a su iglesia. Cuando dejamos de dar cuentas a las personas que están para autorizarnos, ya sean padres, ya sean procesos, maestros espirituales. Eso es lo primero que va haciendo tú. En el momento que tú te alejas de la luz, te vas acercando a las tinieblas. No hay un término neutro, no lo olvides, ¿vale? Y cada vez se va a desarrollar más el mal en tu vida. No te vas a dar cuenta, pero poco a poco te irá cambiando el carácter, te irá cambiando la cara. Tus propios sueños, tu propio estado de ánimo no será el mismo. Y tal vez necesites llenar tu vida con adicciones, necesites llenar tu vida con otras cosas más insistentes que en principio no son dañinas, pero a lo largo te van a enganchar, te van a atar. Pero habrá un momento en el que ni con cadenas ni con grillos puedas tener control de ti mismo y sobre tu vida. Número 2, nos acercamos a las fronteras y a las áreas grises espirituales. Cuidado con las ciencias humanas, con la autoayuda. Cuidado con estos envoltorios que aparentemente tienen un mensaje de un cuidado psicológico de tu vida, de una terapia familiar, de una terapia personal, pero están fundamentados en filosofías que no vienen de la palabra de Dios. Dice la Escritura que la palabra de Dios está aquí. Está inspirada por Dios. Este libro está inspirado por Dios. Es la Biblia. Si no está aquí, espiritualmente hablando, no me sirve. Así que esta es otra de las actitudes. Nos acercamos a las fronteras, a esos puntos de controversia, a esos puntos, a esas relaciones que no son, bueno, como he dicho, que están en las áreas grises de la vida, ¿verdad? Y esas ciencias humanas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. 3. En los evidentes casos de ocultismo. Ya no sé si se practica eso, pero la ouija, la mesa, la invocación a los muertos. En muchas culturas es muy normal los actos de ocultismo, los sacrificios, la idolatría, adorar a dioses de palo, de madera. Cosas muy raras que hay por ahí, aunque le pongan un nombre de cristianos o católicos, pero hay muchas formas raras por ahí de entender esto. La sangre que se licúa, la pierna que ha quedado del santo, los amantes de Teruel que están ahí todavía en esqueleto para que los veas, cosas, o sea, son cosas que no tienen sentido, y esa adoración a esos ídolos por los que se hacen sacrificios, entregas, compromisos,
de dar, y es un pacto que tú estás haciendo con las tinieblas, porque no la estás haciendo con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Por lo tanto, eso es una forma que tú tienes que ir sacando de tu vida. Bien, esos actos, si tú estás, la adoración a la muerte sin Cristo, como he dicho antes, esa santa muerte, bueno, ahora hablaremos un poquito de la cultura de la muerte. Actos culturales, procesiones en nombre de la muerte, de espacios de sacrificio, de entregas, como digo, que no tienen que ver con nosotros creemos en un Dios de la vida, en un Dios de restauración, en un Dios de resurrección, en un Dios que nos lleva hacia lo nuevo, que nos lleva a lo eterno, que nos saca de las tinieblas, que nos saca de lo oculto, que nos da paz, que nos bendice, que nos prospera. Ese es el Dios en el que creemos. Todo lo que sea llevarte a esos lugares de tinieblas, de condenación, de pactos, de una permanente oscuridad, no es de Dios. Los juegos de rol, muchos juegos que hay naturales donde se toman papeles. La hechicería, 4, hechicería. La hechicería es una imitación del mundo, en un mundo de las tinieblas, de lo profético. La manipulación de lo espiritual. La acomodación, aparentemente es espiritual, pero realmente tiene una connotación de cautiverio sobre nuestras vidas. Los pactos de generaciones anteriores. Familiares que han hecho pactos con ídolos, familiares que te han ofrecido a un Dios a cambio de una salud, a un ídolo, a un santo, a un hechicero, te han llevado al curandero, te han llevado al hechicero a ver si te quitaba la polio, a ver si te quitaba el asma, a ver si te quitaba alguna cosa. Han ofrecido sacrificio, han pagado dinero. O directamente te han dado, si me das un hijo, yo te lo dedico a ti. Todo esto tiene que romperse en el nombre de Jesucristo. Pero eso también, si no lo has hecho, tiene una autoridad, tiene un espacio sobre tu vida. Por lo tanto, hay pactos de generaciones que tienen que ser rotos. Otra de las cosas que vamos a leer más adelante, pero la unidad sexual. Hay una presencia de las tinieblas que viene por la unidad. El único momento en el que dos personas son una es en el acto sexual. Y ahí nos dice la Escritura que por esa fornicación viene, somos uno. Entonces tú a lo mejor no has tenido eso, pero igual la persona con la que has tenido relaciones, sea hombre o mujer, igual ha habido realmente una transmisión espiritual, porque eso también dice la Escritura que puede ocurrir. Y antiguamente, y en los tiempos de los Corintios, en los tiempos que fue escrito el Nuevo Testamento, muchas de las actuaciones de los sacerdotes paganos tenían que ver con iniciaciones sexuales. Eran los sacerdotes o sacerdotisas las que tenían que iniciar sexualmente a las personas, a los jóvenes, hombres, mujeres. Y eso se ha estado extendido y todavía un poco ahí escondido, pero hay culturas que todavía lo desarrollan todo esto. Otra de las formas tiene que ver también con, y quizá no solamente eso, sino a veces por los abusos. Personas que han abusado también por situaciones violentas, por las situaciones traumáticas. La pérdida de la voluntad es una forma tremenda donde las tinieblas llegan a tu vida. Las tinieblas necesitan tu permiso para entrar ahí, salvo que haya venido por generaciones, y entonces lo rompemos en el nombre de Jesús. Pero tú en momentos en los que has perdido la voluntad, como digo, por un accidente, por un abuso, por una violación, has perdido la voluntad por una adicción, porque estabas bajo los efectos de la droga, bajo los efectos del alcohol. Son momentos en los que las tinieblas entran sin permiso, entran sin llamar, porque la puerta está abierta, entonces no tienen que pedirte permiso. Pero eso está ahí. ¿En qué momento ha venido esto? Por estas razones. Otro tema puede ser la 8, actitud de pecado permanente. Si tú estás desobedeciendo la ley de Dios de forma permanente, es fácil que haya una influencia, que el diablo haya tomado un territorio en tu alma, haya tomado un espacio en tu mente, en tu corazón. ¿Por qué? Porque si tú permaneces en un pecado de mentira, de ira, de lujuria, permanentemente, es lo mismo. Estás dando autoridad al que ha diseñado esa forma de vivir, de hacer o de pensar.
pactos de placer. Uno hace pactos extraños, quiere amar a Dios, quiere servir a Dios, pero por otro lado no quiere renunciar al placer X. Y lo tienes ahí, tú me bendices y entonces yo te sirvo. Y son a veces está claramente manifestado, pero a veces también está oculto. 10. Vocabulario. Dice la Escritura que la vida está en la sangre, pero espiritualmente la vida está en la palabra, el poder de la palabra. Una persona que está continuamente quejándose, una persona que está continuamente diciendo palabras soeces, groseras, obscenas, que está hablando, que está poniendo apellidos a las cosas, indecentes, deformes, continuamente contando, hablando de obscenidades, de groserías. Eso realmente está dando espacio en tu territorio, en tu alma, en la tierra en la que tú estás. Están entrando cosas, dirás, no pasa nada porque yo diga palabrotas. Considera esto, que ya alguna vez lo he dicho. Considera que muchas de las palabras o de las palabrotillas, esas que utilizamos, tienen connotaciones sexuales o groseras. Lo vas a ver. Tiene que ver con ese mundillo, con ese hombre fuerte, que tiene que ver con la lujuria, con la lascivia, con la fornicación, con la infidelidad, con todas estas cuestiones. Por tanto, debes de cuidar la palabra, lo que hablas, pero también lo que hablan tus camisetas, tus camisas, tus blusas. Lo que tú pones ahí, el Kiss Me, la marca, las calaveras aquí puestas en tu camiseta. ¿Por qué? Porque yo cuando voy a verte a ti, lo que estoy leyendo, lo que yo estoy declarando es lo que pone tu camiseta, lo que pone tu blusa. Yo estoy hablando eso, lo estoy poniendo sobre ti. Estoy poniendo esa declaración sobre tu vida. Kiss me, o deséame, o estoy aquí para ti, o cómeme, o cosas así. ¿Yo qué estoy diciendo? O si tú llevas ahí publicidad de la Santa Muerte, películas de magia, de hechicería, de brujería, de los pequeños demonios. Tú estás poniendo, estás hablando, tu vida está hablando de todo eso. Está hablando de lo que llevas puesto y yo lo voy a declarar cada vez que te vea o cada vez que te miro, piense en ti, yo lo voy a estar viendo. Por lo tanto, es muy importante el vocabulario que tú tengas. La promoción de modas, a continuación de esto, vestir como de luto, vestir como si estuvieses moribundo, muerto, poner cara de enfermo, modas de enfermedad, las marcas sobre tu propia vida, las tribus urbanas que tienen que ver muchas veces con relaciones sobre todo esto, sobre unas culturas de muerte, culturas de enfermedad, culturas de dominio, de perversiones humanas, morales, sexuales. Entonces, por hacernos los guays, vamos y entramos en estas formas y en estas relaciones. Por esa promoción de modas en el vestuario, como he dicho ya. Marcas que producen temor, presentan la ausencia de vida. Marcas sobre tu vida, cortes de pelo, expresiones, llenarte de agujeros, de taladros sobre tu propia vida. Poner nuestra esperanza en la magia, en superhéroes que son buenos a través del mal. Pactos malos que parece que son buenos, que hacen pactos con las tinieblas pero que son buenos. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es un camino de muerte. Porque dice que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Cuida todo eso en tu vida. La magia no sustituye la presencia de Dios. Y puestos ahí 13 tatuajes, marcas, símbolos de protección, la medallita de no sé qué, de Fátima, de tal, de cual, la mano de Fátima, la no sé qué, no sé cuántos, esto te protege. Toma, mi niño, ponte esta pulserita que te protege de la muerte, que te protege de no sé qué, del fulanito, de menganito. No hay nada en la palabra de Dios que nos hable de tener que llevar una marca que nos proteja. Cristo es el que te protege, es el Espíritu Santo, es tu vida. No hay ni una sola marca que nos diga las Escrituras que tenemos que hacer en nosotros. Tatuajes, el tatuaje ya he hablado un poco sobre eso.
identificar. El tatuaje es algo que pones sobre tu vida. Es una dedicación de tu cuerpo y de tu vida a lo que tienes puesto en el tatuaje. Es una marca, te estás entregando a Él y claramente la palabra de Dios lo prohíbe, por muy de moda que esté, por muy sencillo que nos parezca, pero esto es lo que dice la Biblia. Vídeos de juegos sanguinarios. Hay un mandamiento que dice no matarás. ¿Cómo es posible que niños de 4, 5, 6, 7, 20, niños de 50 años estén jugando continuamente a matar gente, a matar, a derramar sangre, con tanto realismo, con tanta crueldad, con tanta claridad? Zombies, muertos, vivos. Estás entrando en una actitud, estás dejando que las tinieblas entren en tu vida, de alguna manera. Matar ficticiamente da lo mismo, pero claramente la Biblia dice que no matarás. Y esto lo que hace en nosotros es acostumbrarnos a la muerte de una forma natural. Vídeos, series, donde el asesinato, donde el crimen es casi premiado, es anónimo. Películas, libros de magia que fomentan lo sobrenatural sin Dios y sin el Espíritu Santo. Libros y películas de magia que están ahí en medio nuestro. Por no hablar de las películas de terror. Bueno, esto vamos a hablar ahora. Ya estoy terminando, no se preocupen. No os preocupéis que estoy ya llegando al final. Estoy dando algo para que tú te hagas una idea de todo lo que puede estar en tu vida. Libros de magia que fomentan lo sobrenatural sin Dios. El deleite en la enfermedad. Hay quien siempre está esperando estar enfermo para llamar la atención, para que otros se preocupen de él. Al final de tanto declararlo viene sobre ti. Dice la palabra que lo que el impío teme, eso le vendrá. Nosotros somos una cultura de vida. No podemos ignorar la enfermedad, pero no podemos estar llamándole y atrayéndole. Recuerda que tus palabras atraen, son decretos, es una fuente de autoridad y de poder que tenemos en nuestra vida. Y quiero hablar por último de la cultura de la muerte, muy resumidamente, que es lo que prolifera en este tiempo. Algunas cosas ya las he mencionado, pero una de las cosas que vimos cuando empezó esta pandemia fue los mecanismos de defensa, es decir, el temor que está en el ser humano es un mecanismo de defensa. Tú estás diseñado y preparado para que aquello que te pueda hacer daño, por el conocimiento, primero por lo natural, por lo que ha nacido en nosotros, y segundo, por todo lo que vas aprendiendo en la vida, tú vas aprendiendo a discernir lo que te hace bien y lo que te hace mal. Y el mecanismo de defensa que está puesto en nosotros, en nuestro cerebro, en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestras emociones, todo aquello que sabe que le va a producir mal, lo evita. Entonces, cuando tú estás viendo una película de terror, tus mecanismos de defensa se ponen en tensión, se ponen en cuidado y tú mismo no te conviene, pero está produciendo una alteración, una hiperactividad de tus mecanismos de defensa. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo esos mecanismos de defensa se agotan. Y eso es lo que se pretende. Cuando proliferan aquellas culturas y están llevando a los jóvenes a infligirse daños, a hacerse cortes, a hacerse marcas, lo que te están incitando es a destruir el mecanismo de protección ante la herida, ante el daño, ante la muerte. ¿Para qué? Para que tú de alguna manera aprecies y valores y el salto hacia una muerte provocada o deseada sea rápido y no te dé mucho reparo. Que tú puedas irte a un lugar alto y querer saltar o hacer cosas que todos conocemos y que no tengo que promocionar. Viene dado porque todo este terror que vivimos nos lo quieren dar la vuelta para hacérnoslo ver como algo bueno y necesario. Por lo tanto, si tú estás continuamente en esto, mira todas las cosas que llevamos hablando, que quizás son en pequeñas dosis, pero al final esto es una inyección, diría alguna así fuertemente, es un chute del mundo de las tinieblas sobre tu vida. Porque sacrificas a los ídolos, porque participas de actividades paganas, porque lo que ves, lo que oyes, tiene que ver todo para no dar gloria a Dios, dar gloria a la cultura de la muerte.
Y esa cultura de la muerte se ha extendido mucho en nuestros jóvenes y adolescentes, que pretenden que está de moda por su forma de vestir, marcas de ropa que lo que tienen detrás realmente es un símbolo de la muerte. Yo recuerdo que compré un vehículo que se llamaba Carnival y sufrí mucho con ese vehículo, porque digo, Señor, no me gusta, lo que pasa es que no había otra opción y bueno, pues tuve que, como decir, de aquella manera santificarlo. Pero no es así. Hace poco me querían regalar una camiseta y tenía algo maya, algo tal, y yo digo, no sé quiénes son esas caras. No, bueno, son caretas que hacían... No. Yo no quiero, no es acaso que sea algo raro por ahí. Es que tiene miedo. No tengo miedo, pero no tengo necesidad de tener una coma ni un milímetro de oscuridad en mi vida. No necesito tener un gramo de oscuridad. Es que la magia buena, la magia nueva que hay en la serie no sé qué, en las películas no sé qué, en las novelas de no sé cuántos, todo esto que es malo, la brujería, que las brujas de las cobitas, las feas, bueno, pues no lo sé, si tú hubieses conocido a brujas de verdad, ya verías cómo tu sensación iba a ser diferente. Si tú conocieses cuál es la sensación y la experiencia cuando tú estás cerca de una curandería de esas que invocan al diablo y que hacen levitar a las personas, te darás cuenta que el mundo del mal existe y está ahí. Es mejor, yo no tengo por qué estar ahí cazando, como decía a mis hermanos en los estudios, y como digo siempre, no estamos a la caza del demonio, estamos aquí para glorificar a Dios, glorificar a Cristo. Pero no podemos permitir que esto siga avanzando en nuestra vida, porque en la medida que avancen las tinieblas tú pierdes la luz. Pero esto alcance, tu vida se llenará de tristeza quizá, de desánimo, por aunque seas un hombre fuerte, seas una mujer fuerte, de fortaleza, todo esto está sembrando. El mal siempre quiere vida, necesita tu sangre, necesita tu vida, necesita nutrirte de tu luz, de tu bendición. Para que podamos entender esto. Y esto es así. La cultura de la muerte nos lleva a la práctica, la flagelación, el daño infringido, el daño propio, como una forma de vida y una fuente de placer. La exaltación de la muerte como un estado placentero. El deleite en la ausencia de luz. Por eso yo soy enemigo de los lugares oscuros. Me cuesta mucho, salvo que tengan un fin, un propósito. Siempre que uno pueda escoger la luz. Es que esto está puesto, sí, la noche está puesta y el día, pero yo creo que en el principio no era así. Yo creo que en el principio era así, había eternidad en el hombre, no es que el hombre tenía que dormir 8 horas para vivir de las 24 de cada día. En fin, es otro tema y no me quiero extender. Y algo de la cultura de la muerte tiene que ver esa positivizar y presentarlo como una alternativa el marcharse antes de la vida, es decir, quitarte la vida cuando te da la gana. Positivizar todo esto, darlo por bueno. Claro, el mundo dice, es que esto hay que ocultar todo esto, hay que esconderlo para que no se promocione. Porque no hay alternativa posible. Porque la alternativa es Cristo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y tú cuando vas conociendo la Biblia, cada vez te vas dando cuenta, cuando vas conociendo la palabra de Dios, que todas estas cosas que aparentemente son inocentes, insignificantes, tienen que dejar de trascender. Por eso os digo, padres que estáis aquí, padres que podéis estar viendo este vídeo, en algún momento, o esta que estoy enseñando y compartiendo, que creo que es parte de la palabra de Dios, tienes que mirar muy bien lo que hacen tus hijos. Tus hijos no los puedes tener matando bichos, matando personas, matando zombies. Jóvenes, mayores, no podéis estar viendo series, o no debéis de estar viendo series que prolifera continuamente el crimen, el asesinato, el derramamiento de sangre, que fomenta la cultura de la muerte. Debes de seleccionar lo que te pones tú y lo que le pones a tu hijo. Debes de saber qué películas van a ver tus niños. Hay películas que tienen un gran mensaje, aunque manifiesten una lucha entre la muerte y la vida. O una magia, bueno, podemos decir de aquella manera. Pero hay otras películas que realmente están con connotaciones puramente y específicamente de una cultura de la muerte. Bien,
Por eso yo quiero terminar leyendo estos dos pasajes, estas dos escrituras, ya terminando, perdón. Cuando el espíritu inmundo, mira lo que dice Jesús en Mateo 12, verso 43-45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugar seco, buscando reposo. Exactamente ese lugar seco significa lugares de demonios. Buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados viven allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también va a acontecer a esta mala generación. Por lo tanto os digo, hermanos, aquellos que lleváis tiempo en Cristo, no retrocedáis con estas pequeñas negociaciones en la vida de las tinieblas. Yo te he dado algunas premisas que sean importantes. Aprende a apagar el televisor, aprende a cambiar de película, aprende a administrar y a gestionar lo que tus hijos ven, aunque sea el videojuego que esté de moda. No puedes poner a tu hijo, yo no sé, por decir algo, una camiseta que lo que dice el nombre es pequeño demonio o demonio de bolsillo y hacer de eso una cultura para vivir. O un superhéroe que realmente es un pagano, es un tirano y ha hecho un pacto con las tinieblas para vivir, que sabemos que no existe, pero en el mundo espiritual esas cosas funcionan. Debes de saber algo, que si Cristo ha venido a tu vida, hombre o mujer, Él ha venido y ha limpiado todo eso, nos ha librado de la maldición de generaciones. Ha venido para darte una vida y una vida ejemplar, una vida de bendición. Y esto es retroceder, ir para atrás. Si nunca habías escuchado esto, lo estás escuchando por primera vez, yo te invito a que ahora en este tiempo tú tomes una decisión para orar, para arrepentirte de tus pecados, para venir a Cristo y decirle, Señor Jesús, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, no quiero vivir en este estado de angustia. Renuncia en tu oración a todo pacto con las tinieblas, a todo lo que quizás has hecho por ignorancia, a todo ese culto a los muertos, a ese culto a esa vida en la cultura de la muerte. Ese no darte cuenta y vivir las cosas, el diablito, el carnaval, el Halloween, la brujita para arriba y para abajo, todas estas cosas. O cosas más graves. Si has hecho cosas graves. A veces vienes de países donde el culto, el sacrificio de sangre se hace. Arrepiéntete, pide al Señor perdón por ello. Pídele a Cristo que venga a tu vida y que cambie todo tu lamento en baile. Porque lo que Jesús dice es que tu alma, cuando viene el Espíritu Santo, es limpiada, es sanada y restaurada. Pero si tú no lo ocupas con la luz, si tú no te comes la palabra de Dios, si tú no te metes en la fe, no entras en la obediencia a su palabra, entonces estás perdido. ¿Por qué? Porque aquellas tinieblas volverán sobre ti. Cristo tiene poder sobre las tinieblas. El infierno no le pudo retener. La muerte no le pudo retener. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? No está, porque Cristo fue levantado por el Espíritu Santo de los muertos. Y es el mismo Espíritu que está dentro de nosotros. Es un espíritu que nos lleva. Yo no te digo esto para que tú vivas asustado. Te digo que debes de vivir consciente de que no puedes dar ni un milímetro en tu vida a las cosas paganas, a las cosas que vienen del infierno. Cultura del infierno, para que entiendas esto, la cultura de las tinieblas y la cultura de la luz. Y eso está en tu voluntad. La obra de dentro la va a hacer el Espíritu Santo. Lo de dentro lo va a hacer el Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Ahora os digo algo también. Hay cosas que tienen que ver en la voluntad. El cambiar de canal, el ponerte una ropa a otra, el hacerte una marca, un tatuaje, el escuchar a esto, leer lo otro, es un acto de tu voluntad. No es un acto de aquella manera. No, es un acto de tu voluntad. Tú decides. Como dijo Josué en aquel gran encuentro cuando conquistaron la tierra prometida, cuando habían tomado el alma humana, la historia de la conquista de Israel sobre la tierra tiene que ver la conquista del cristiano sobre su alma por el Espíritu Santo. Y cuando hay un momento en el que tú te ves que hay muchos pueblos que han sido despojados de ahí, muchas cosas que han salido de tu vida, tú tienes dos opciones: o volver a hacer un pacto, como dijo él, dice, decidido a quién servir, pero yo y mi casa, tú y tus hijos,
serviremos al Señor. Tú y tus hijos serviremos al Señor. Eres responsable de la vida de tus hijos y del cuidado espiritual de tus hijos. Porque aquí en la escuela dominical durante 1 hora, hora y media, un domingo, no podemos hacer imposibles. Tú lo tienes que hacer en tu casa. Tú tienes que enseñarle a amar la palabra, a vivir en la luz, a huir de las tinieblas. Y tú mismo, por muy de moda que esté, lee la palabra, lee esto que hemos leído aquí hoy. Solamente con que leas eso y lo pongas en práctica ya es suficiente. Por lo tanto, llena tu casa del Espíritu Santo y de la presencia de Dios. Y termino con algo que ya llevo diciendo que íbamos a leer. Mira lo que dice la Escritura en 1 Corintios 6, 15 y 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Lo que hemos hablado antes, de esa unidad, de esa transmisión espiritual, de esas influencias de la vida. Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tú en la unidad con Cristo recibes la bendición, la gracia, el favor y el poder de Jesucristo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y esto es a lo que voy y termino. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, hermanos, entendamos esto. Glorifica a Dios no solo porque oras, porque vienes a la iglesia, sino también en tu cuerpo, con lo que haces, con lo que hablas, con lo que ves, con lo que escuchas. Vamos a orar. Yo os invito a que os pongáis de pie, aún los que estéis ahí viendo este vídeo. Vamos a ponernos de pie un momentito, por favor. Y vamos a orar, vamos a pedir que el Espíritu Santo ponte delante del Señor con todo tu corazón. Quizá pon tu mano ahí en el corazón. Y ahora en esta hora di, Espíritu Santo, yo te pido que vengas sobre mí. Te pido perdón, amado Jesús, por mis pecados. Por todo lo que he vivido en tinieblas sin saber. Por todo lo que he vivido de espaldas a ti. Y ahora te pido que limpies mi casa. Ahora te pido que vengas a mí, que soy tu templo. Que vivas en mí. Señor Jesucristo, renuncio a todo pacto con las tinieblas, grande o pequeño, por idolatría, por hechicería, por influencia, por unidad física. Renuncio a todo pacto, a toda influencia de las tinieblas sobre mi vida. Renuncio, Jesús. Te pido que tú sanes mi corazón. Quita de mí el miedo, el temor, y pon en mí la vida y la salvación. Te entrego mi vida para seguirte y amarte. Y oro y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre amado, que tú pongas tu mano sobre cada uno de mis hermanos. Yo te pido que pongas tu mano sobre cada casa, sobre cada hogar, para que la sangre del Cordero esté sobre el dintel de cada puerta, para que lo que entre a nuestros hogares sea sano, sea santo, sea puro. Te pido, Señor, que pongas tu mano de sanidad, que aquellos que hoy te buscan, que llaman a tu puerta, como tú dices, que tú entres, Señor, y cenes con ellos.
Señor, realmente limpia todo pecado confesado en esta hora. Señor, llévate todo y que venga tu presencia y venga tu reino. Que venga tu poder. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Te bendecimos, te bendecimos. Estamos ahí orando un tiempo. Voy a pedirte que ores por alguien que tienes a tu lado, por favor. Voy a pedirte que ores, que pidas al Señor que le dé fuerza para tomar decisiones, que le bendigas. Somos de Cristo en cuerpo y alma. Que tú ores y declares esta palabra de fe sobre tu hermano, sobre tu hermana en esta hora. Declarando, renunciando a todo pacto con las tinieblas, renunciando a todo aquello que nos ha destruido. En el nombre de Jesús. Oremos, sigamos orando. El Señor os bendiga. Oh Dios.